Hola amigos, es un privilegio para mí compartir con cada uno de ustedes este espacio en donde estudiamos la palabra de nuestro Dios. Te doy la bienvenida al canal de Jorge Ruiz Mercado y te invito para que compartas esta serie de milagros con tus familiares y con tus amigos. Dale me gusta para que también otras personas puedan beneficiarse con estos temas de gran importancia para nuestra vida espiritual. En el lugar donde te encuentras, vamos a dirigirnos al Creador para tener una oración. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, que vives y reinas en el alto cielo, para ti sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Pedimos tu unción al abrir tu palabra y pedimos que nos ilumines para ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor, para entender que cuando vengan las tormentas a nuestra vida, nosotros contamos con un amigo fiel, con un capitán del barco que nunca se hunde, nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Todas estas cosas las pedimos sin merecerlo, en el grandioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. El milagro que vamos a estudiar lleva por título Jesús calma la tempestad. Y encontramos este relato en el libro de San Marcos, el capítulo 4, el versículo 35 empieza diciendo: al atardecer de ese día, Jesús dijo a sus discípulos: pasemos a la otra orilla. Despidieron a la multitud y lo llevaron en la barca tal como estaba. Había también con él otras barcas. Al finalizar todo un día de labores espirituales, un día de milagros, un día de palabras de esperanza, días en donde Jesús perdonaba pecados, días en donde los oyentes encontraban un consuelo, Jesús se retira de un lugar a otro y va en una barca, pero alrededor de él también hay otras barcas. El versículo 37 dice: y se levantó una gran tormenta que echaba las olas en la barca, tanto que se anegaba. Esta tormenta era una tormenta diferente a todas las demás tormentas que los experimentados pescadores, discípulos del Señor, habían presenciado. Esta era una tormenta sobrenatural, era una tormenta que había traído mucho miedo a los discípulos del Señor. Jesús se encontraba cansado, descansando en la barca. Estaba dormido en la popa y dormía plácidamente. El versículo 38 dice: pero Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ellos lo llaman con angustia, ellos lo llaman con un desespero terrible, ellos lo llaman como regañándolo, porque le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es decir, le están reclamando porque ellos piensan que Jesús también debía estar experimentando la angustia y el desasosiego que ellos tenían. Así que lo despiertan de una manera inapropiada, van donde el Señor y le hacen como un reclamo, lo levantan de una manera angustiosa, pero Jesús se levantó, dice el versículo 39, y reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y el viento cesó y vino una gran calma. El viento cesó y vino una gran calma porque el Creador del cielo, de la tierra, del viento y de todo lo que existe había dado la orden para que viniera la tranquilidad. El versículo 40 dice: y a ellos les dijo: ¿por qué estáis así atemorizados? ¿Cómo aún no tenéis fe? Entonces sintieron gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Jesús se encontraba en la barca con toda tranquilidad. Los discípulos se olvidaron de que el Rey de Reyes y Señor de Señores estaba con ellos. Jesús les recalca: ¿cómo no tenéis fe? Jesús les dice esas palabras porque a esta altura ya Jesús había hecho muchos milagros y ellos habían visto
todas las señales y el poder de Dios en él. Entonces no tenían fe ante esa prueba, no tenían fe ante esa tribulación y se sintieron desesperanzados. Los discípulos se olvidaron de que el lugar más seguro que existía en ese momento en el universo era esa barca que estaba a punto de hundirse, porque allí estaba el capitán del barco de nuestra vida, aquel que vela para que cada uno de nosotros tenga esperanza y confianza de que el Señor lo va a llevar a un puerto seguro. Las demás embarcaciones que estaban en los alrededores también estaban sufriendo, también estaban angustiados, pero el viento los había juntado, los barcos se encontraban un tanto cercanos, así que cuando Jesús despertó, los que estaban en las otras embarcaciones también escucharon esas palabras y vieron ese milagro. Y no solamente los apóstoles que iban con Jesús en la barca donde él estaba presenciaron ese extraordinario milagro, sino que los que estaban alrededor también observaron ese milagro. Este milagro deja grandes enseñanzas para nuestra vida. Y es que cuando nosotros estamos experimentando tormentas angustiosas por las cuales los seres humanos pasamos, los que están a nuestro alrededor también pueden ver los milagros que Dios obra en nuestra vida cuando buscamos la ayuda divina, cuando acudimos a Jesús y clamamos como los discípulos: Maestro, Rabí, Señor, sálvame que perezco. El Señor está dispuesto hoy a escuchar nuestro llamado de auxilio. Otra enseñanza que nosotros debemos tener en cuenta es que Jesús estaba en esa barca. Y si Jesús estaba en esa barca, ellos estaban en seguridad. Otro aspecto importante es que el hecho de que Jesús esté en la barca no impidió la tempestad, porque las pruebas y las dificultades vienen a nuestra vida, pero nos ayudan a pulirnos. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Pedro, el capítulo 1, versículos 6 y 7. La palabra de nuestro Dios dice: por eso rebosáis de alegría, aunque ahora por un poco de tiempo seáis afligidos por diversas pruebas, para que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea refinado en fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo se manifieste. Nos indica eso, que podemos tener pruebas, tempestades, dificultades, pero si estamos con Jesús, vamos a salir victoriosos. Jesús estaba allí en esa barca y eso no impidió que la tempestad ocurriera, pero cuando vino la tempestad, Jesús tuvo el poder de controlar esa tempestad. De la misma manera, cuando tempestades vengan a tu vida, Jesús tiene el poder para librarte y hacerte salir victorioso de esa prueba, para Él darte la gloria cuando Él se manifieste, como dice el apóstol. Otro aspecto importante es que aún en medio de esa turbulencia, Jesús es nuestra paz. Aún en medio de la enfermedad, en medio de la tribulación, en medio de las tormentas de esta vida, Jesús es nuestra paz. Leamos el libro de San Juan, el capítulo 14, el versículo 27. El texto sagrado dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. En medio de esa aflicción que hoy estás pasando, Jesús te dice: no tengas miedo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que ninguno conoce, sino solo aquel que las recibe. Las tormentas, las tribulaciones, las pruebas y las angustias están por doquier, pero si nosotros aferramos nuestro brazo al brazo poderoso de Jesús, no hay tormenta que nos atemorice, porque en Cristo somos más que vencedores. Hay otro tipo de tormentas, las tormentas de las concupiscencias, las tormentas
de los pecados, las tormentas de todo lo malo que viene a nuestra vida y que nosotros creemos que por nuestros propios medios podemos salir victoriosos. Al igual que los discípulos que se afanaron y remaban, trataron por su propia fuerza de librarse de esa tempestad, de librarse de esa angustia. Asimismo, hoy nosotros podemos estar atravesando una tormenta espiritual en la batalla contra el pecado. Esa batalla nosotros no la podemos librar con nuestra propia fuerza. Por mucho que nos esforcemos remando, por mucho que nos esforcemos tirando cosas al mar, nosotros necesitamos un auxilio divino, porque vuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso necesitamos a un varón de dolores y experimentado en quebrantos, que es Cristo Jesús, nuestra justicia, para que Él venga a nuestra vida y nos ayude a enfrentar todos esos problemas y todas esas dificultades. Ese mismo Jesús está disponible hoy para nosotros. A veces pensamos como los discípulos que Jesús está durmiendo y que no escucha nuestros ruegos, que no escucha nuestras súplicas. Culpamos a Dios en medio de los problemas de la vida. Le llamamos de una manera inadecuada. Lo criticamos muchas veces, pero el Señor está allí atento, con brazos abiertos, esperando que nosotros vengamos a Él con humildad, reconociendo que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él está más dispuesto aún para otorgarnos ese milagro que tanto necesitamos. Él está dispuesto para sacarnos de esa tormenta angustiosa. Él está dispuesto a salvarnos de nuestras iniquidades. Él está dispuesto a llevarnos a un puerto seguro. Y el puerto seguro al cual Cristo nos quiere llevar es a la Canaán celestial. Hoy quizás tú y yo estemos pasando por un mar turbulento de pruebas, de enfermedades y de necesidades. Pero el Señor Jesús, que es el timonel principal, que es el capitán de nuestro barco, tiene el poder para llevarnos al puerto seguro de la Canaán celestial. Que nuestro Dios Todopoderoso nos ilumine y nos ayude en medio de la dificultad a buscar ayuda en aquel que todo lo puede, nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Inclinemos nuestro rostro para orar. Bendito Dios y Padre Santísimo, gracias por tu palabra, gracias por la vida, gracias por todo lo que tú nos brindas. Te imploramos, Señor, que nos des un toque sanador, salvador y restaurador, y que nos ayudes cada día a hacer tu santa, perfecta y bendita voluntad. Te imploramos, Señor, que si alguien está pasando por una tormenta espiritual, tú, Señor, le des un toque restaurador. Te suplicamos, Señor, que nos proveas de todas las cosas que necesitamos y que nos ayudes cada día a permanecer firmes y fieles en tu redil. En el nombre de Jesús. Amén. Que la protección de nuestro Dios Todopoderoso sea con cada uno de nosotros. Amén.